presencia. Una de las frases que los predicadores invitados utilizaron fue quiero más. El pastor Claudio Freyson, tanto el sábado como ayer domingo. También quiero comenzar. Alguien diga gloria a Dios, comenzar esta semana también en la presencia del Señor. Padre, te damos gracias. Levante su mano. Te damos gracias en esta noche, Padre. Gracias por el privilegio, Señor. Es un privilegio, es un honor, Padre, estar en tu casa. Gracias, Señor, porque aquí están tus hijos, Señor. Los que confiamos en ti, los que podemos decir, Señor, con convicción: por los atrios tuyos hemos de llegar con alegría, con gozo, entrar por sus puertas con acción de gracias, Padre. Y esta noche, Señor, se cumple esa palabra en los que estamos aquí, Señor. Y también te decimos: queremos más de ti, queremos más de tu presencia, queremos más de tu abrazo, Espíritu Santo, en esta noche. Te damos gracias por tu cobertura. Dele gracias a Dios porque te cuidó, porque hubo una protección de Dios sobre tu vida, porque hoy tú puedes decir: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gracias, Padre, te damos en esta noche por este tiempo que ya hemos comenzado, Señor, desde temprano en la tarde. Señor, gracias porque individualmente te hemos buscado, hemos orado, pero en esta hora comenzamos a hacerlo de una forma colectiva, Señor. Colectivamente te vamos a adorar, colectivamente te vamos a honrar, y estamos declarando desde ya que milagros comienzan a producirse en este lugar, en tu santuario, Padre. Declaramos una palabra de sanidad para los cuerpos que están enfermos, de salvación, de liberación. Alguien diga de libertad, de libertad. La Biblia dice que si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libre. Y esta noche aquí está el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Aquí está el Señor. Alguien diga: aquí está el Señor, aquí está el Señor. Aquí está su Espíritu, la unción que estuvo todo este fin de semana, la bendición que estuvo en este evento poderoso CAP. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozaron todo este fin de semana? Aleluya. Alguien diga aleluya. Si se gozó, diga aleluya. El mismo Dios está aquí. Por eso usted y yo hemos venido a este lugar a gozarnos, a poner la prioridad que es de adoración, hermano. Quisiera que ahí en su asiento, usted le diera su adoración a Dios, su alabanza ahí de su propio corazón. Que pusiera ahí, colocara su propia música. Hágalo. Mientras usted lo hace, yo me dirijo a los que están a través de Facebook Live. Apóstol Wanda Rolón, ahí en tu casa adora al Señor en el nombre de Jesús. Hoy estamos declarando que se produce un milagro poderoso en tu vida. Hoy estamos declarando que esa oración Dios la va a contestar. Hoy estamos declarando, oh, aleluya, que el escenario difícil hoy tiene un cambio. Oh, gloria a Dios. Siguen llegando los hermanos. Bendícelos, Señor, a los que siguen entrando con acción de gracia. Alguien da un grito de gloria. Aleluya, Padre, cubre los que continúan llegando por tus atrios, los que salen de sus oficinas y trabajos, Señor. Y te pido también que los que hoy estén cargados y cansados, tu palabra dice, hay provisión, Señor. Tu palabra dice que Cristo, en Él está el descanso, en tu Hijo, Señor. Y declaramos que esta noche ya hay una atmósfera de adoración. Aleluya. Hay una atmósfera de adoración en este lugar. Hay una atmósfera de alabanza en este lugar. Por eso yo me gozo con los que dijimos: a la casa del Señor vamos a llegar. Vamos, diga gloria a Dios. A la casa del Señor vamos a llegar. Se rompe toda cadena espiritual en esta noche. Se rompe toda cadena espiritual en esta noche que trata de atarte. Aleluya. A causa de la unción, el yugo se pudre en esta noche. Aleluya. Libertad, yo declaro libertad. Vamos, que tengas libertad para que adores al Señor. Libertad para que adores al Señor.
Libertad para eso, para que levantes tus manos. Yo declaro liberación y libertad en el espíritu. Libertad, libertad. Que puedas abrir tu boca con libertad. Oh my God, gloria a Dios. Que puedas abrir tu boca con libertad. Que puedas abrir tu boca y decir: Señor, aquí hay un provocador de la gloria de Dios. Aquí hemos llegado provocadores de la presencia de Dios. Aquí llegamos gente que adoramos a Dios. Que a lo mejor todo no te está yendo bien, pero así como quiera tú alzas tu voz. Aleluya. Alzas tu voz y adora a Dios. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Será babanzo no baba. Rebabanzo tereberebe kerebebe serebe. Y babanzo tereba caramanza ya. Ay, la unción que pudre el yugo. Vamos, sumérgete, 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 sumérgete en su presencia. Sumérgete. Hemos declarado que los 6 meses del año que faltan vamos a estar completamente sumergidos en la gracia de Dios. Sumergidos en su presencia. Aleluya. Desde los que están en la parte de atrás vamos a sumergirnos en su presencia. Aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Den un aplauso fuerte al Señor en esta noche. Los que están en su casa, los que están mirando a través de Facebook Live, vamos a ese aplauso fuerte al Señor. Escríbanos ahí en comentarios, déjenos saber por qué quiere que oremos. Aquí hay un pueblo que ha venido de verdad con una demanda extraordinaria. Porque sabemos al Dios que le servimos, al Dios que honramos. Un Dios que puede hacer el milagro hoy en tu vida. Que en los próximos minutos, alguien dice amén conmigo, que yo estoy declarando que en los próximos minutos, que antes que esta experiencia de adoración se culmine, algo Dios va a hacer en tu casa. Ahí la luz de Cristo se va a meter en tu habitación, en el hospital. Ahí Dios te va a visitar en el nombre de Jesús de Nazaret. El mismo Cristo que visitó a aquel hombre llamado Saulo, que lo convirtió en el apóstol Pablo. El mismo Cristo que sigue todavía vivo. Aleluya. Sigue vivo, sigue vivo. Sigue, vamos, levanta tu mano. Él sigue vivo. Hay resurrección en Él. Hay resurrección, hay poder, hay poder. Hay poder. Yo veo un pueblo que hoy vino determinado. Yo veo rostros que vinieron determinados a adorar al Señor. Oh, gloria a Dios, a honrar a Dios. Cuando usted adora a Dios suceden cosas. Cuando usted adora a Dios suceden cosas. Hay algo que comienza a suceder en tu vida. Hay algo que comienzas a experimentar. Hay algo que comienza a suceder. Cuando Pablo y Sila adoraron, algo comenzó a suceder. En aquel lugar que supuestamente no había libertad. En un lugar que supuestamente no había revelación. En un lugar que no habían ocurrido milagros. En aquel lugar fue la plataforma de un cambio en la adoración de Pablo y de Sila. Hoy es el cambio en tu adoración. Hoy tú comienzas a adorar, aleluya, de una forma diferente. Alguien dirá, pastores, que los procesos son fuertes. Hoy, en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio del quebrantamiento, hoy se cambia tu adoración. Hoy tu tristeza es cambiada. Aleluya, alguien diga gloria a Dios. Hoy tu tristeza es cambiada en gozo. Hoy tu tristeza es cambiada en alegría. Hoy hay una plataforma en este santuario de gracia, de favor, de presencia de Dios. Yo quiero saber si hay alguien aquí que tiene fuerza para dar un grito de gloria, un grito de gloria, un grito de gloria, un grito de sanidad, un grito de libertad, un grito de liberación, un grito de salvación para tus hijos, un grito de salvación para tu familia, un grito, aleluya, de salvación para tu ciudad, un grito de salvación para Puerto Rico, gloria a Dios, un grito de salvación para Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, el Caribe, Europa, Asia. Alguien dice gloria a Dios en esta noche. Declaramos liberación. Los próximos minutos serán de liberación. Los próximos minutos, Espíritu Santo,
eres tú en este lugar. Los próximos minutos en este lugar, Señor, agrádate con nuestra adoración. Que cuando busque adoradores me puedas conseguir a mí, Padre. Que cuando busques un adorador me puedas conseguir, Aquí estoy. Te adoro, Dios. Te adoro. Vamos a adorar al Señor. Te adoro. Adoro al Señor. Aleluya. Su espíritu me deja sentir como el viento, la fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo, mi provisión del cielo, el Dios que me desata y que refresca mi alma al pronunciar tu nombre. La tempestad se calma. Sustento. Si Él ha sido tu sustento, adórale con tu corazón. Que el Espíritu Santo de Dios se sienta en tu vida cada día, cada minuto. La fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo.
pronunciar tu nombre. La tempestad se calma. La tempestad se calma. Alguien diga: Dios es mi sustento. Todavía Dios es tu sustento. Dígalo, dígalo. Dios es mi sustento. Declare esa palabra. Declare: Dios es mi sustento. Dios es mi sustento. Qué precioso. Ahí con su mano levantada. Dios es mi sustento. Si usted está viendo a través de Facebook Live, dígalo por nosotros. Dios sigue siendo mi sustento. Sigue siendo nuestro sustento. En cualquier momento, hermano, en cualquier escenario, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo el poderoso en batalla. Dios sigue teniendo el mismo poder, la misma autoridad, los mismos milagros. El mar se vuelve a abrir por el poder de Dios. Gloria. Alguien diga amén, gloria a Dios. Dígale a alguien que está a su lado: Dios sigue siendo tu sustento. Dile: no te olvides que Él, dile que no es el sistema que opera en este mundo tu sustento. No son las finanzas del gobierno que están sostenidos hasta ahora. Dios es tu, oh, gloria a Dios. Dios es tu sustento. Por eso, como quiera que te encuentres hoy, decláratelo a ti mismo, ¿viste? Dios es mi sustento. Aunque veas todo contrario, aleluya, Dios es mi sustento. Es el sustento tuyo, es el sustento de tus hijos, es el sustento de tus nietos, es el sustento de tu salud, es el sustento de tu ministerio. Alguien diga: gloria al Señor. Padre, gracias porque sigue siendo nuestro sustento. Eres el sustento de este ministerio, es el sustento de nuestros apóstoles, eres el sustento de la pastoral de Puerto Rico, eres el sustento, Dios. Estamos de pie porque tú lo has permitido, estamos aquí porque tú lo has permitido, estamos aquí porque tú has protegido, nos has preservado nuestra vida para vivir y experimentar este tiempo y esta temporada. Cada vez que venga un momento duro a tu vida, tú declaras: Dios es mi sustento, aleluya. Si recibiste en los últimos días un diagnóstico que como que no fue agradable, di: Dios es mi sustento. Si recibiste un texto o una llamada como que no te alegró mucho, di: Dios es mi sustento. Si alguien ha tratado de quitarte la fe, declara: Dios sigue siendo mi sustento. Oh, yo veo gente aquí, aleluya. Yo veo gente aquí que está declarando. Yo veo gente aquí que su expresión en su cara, gente que confía en Dios, es gente que sabe que Dios te está sosteniendo. No es la mano humana la que te está sosteniendo, es el mismo Espíritu de Dios. Porque si no te hubieses ya caído, si no ya te hubieses rendido, si no hubieses vuelto atrás. Pero por cuanto Dios avanzó, que manso más. Por cuanto Dios te está sosteniendo, por cuanto Él es tu ayuda, Él es tu sustento, Él es la fuerza, el poder, Él es la diestra de la justicia de Él, que te ayuda, que te levanta, que te guarda. Por eso es que caen 1000, por eso caen 1000, por eso caen 1000 y 10.000 a tu diestra y tú sigues en pie. Has sido derribado pero no destruido, dice la Biblia. Has sido derribado, vuelve y levántate. Sumérgete en la presencia de Dios. Dios está disponible para sostenerte, para sustentarte. Aleluya, aleluya. Una vez más, vamos, una vez más, decláralo.
Vamos, iglesia, alza tu voz en esta noche. Vamos, iglesia, alza tu voz. Se cae toda muralla espiritual. Sale de la pausa. Aleluya. Vamos a declarar ese nombre que es sobre todo nombre. Hay una unción poderosa en este lugar. Vamos, recibe fuerza. Oh, gloria a Dios, recibe fuerza nueva. Precioso. Que a mi vida da aliento. Tu espíritu se deja sentir como el viento. La fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo. Del cielo. Del cielo. El Dios que me desata Y que refresca. y que refresca mi alma. Al pronunciar su nombre. Pronunciar tu nombre. La tempestad seca. Aleluya. Aleluya. Vamos, que no pueda declararlo en esta noche. Vamos, recibe fuerza nueva, recibe fuerza nueva, recibe fuerza nueva. Yo quiero más de Dios, yo quiero más de Dios, yo quiero más de Dios, yo quiero más de Dios. Cierra tus ojos, cierra tus ojos y dile, Espíritu de Dios, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más de ti. Quiero tu abrazo, quiero tu dirección, quiero tus instrucciones. Queremos más de Dios, queremos más de Dios. Alza tu voz, alza tu voz. Al único que le molesta es que tú alces tu voz en adoración. Es el que perdió todo lo que tenía de parte de Dios. Oh, yo siento la gloria del Señor en esta noche. Hay sanidad, hay sanidad, hay sanidad, hay sanidad. Hay sanidad esta noche. Él va a seguir siendo tu sustento. No dudes, no temas, no retrocedas. Tú fuiste diseñado para un propósito, para una misión específica de parte de Dios. Tú eres importante en el reino de Dios. No le hagas caso a las voces que vienen de parte del infierno. No le hagas caso a los pensamientos. No te dejes atrapar del pasado, de lo que te ocurrió, de lo que te hicieron. Hoy es un día, aleluya, en el plan de Dios. Eres importante para el reino. Eres importante, naciste para afectar a otros. Naciste para bendecir a otros. Dios te dio autoridad para hollar serpientes, hollar escorpiones, para declarar una palabra. Él es el Dios que te sostiene. Él es el Dios que te sostiene. Por eso declaramos sanidad para los cuerpos, liberación. Tu mente, tus emociones se conectan con lo que Dios quiere hacer. Habrá alguien que le dé un aplauso fuerte al Señor, muy fuerte, por favor, muy fuerte. Gracias, Espíritu de Dios, gracias. Si usted está en su casa, por favor, sigue escribiendo. Hay muchos que ya están escribiendo en comentarios. Por lo que queremos que podamos unirnos a tu oración y podemos unir nuestra fe con la tuya.
creyendo por algo que el ser humano te ha dicho que es imposible. Pero quiero que sepas que para Dios es posible. Usted y yo lo sabemos. Lo que es imposible para el hombre, lo que es imposible para la ciencia, lo que es imposible para tu familiar o tu amigo que no han tenido la experiencia que tú has tenido con Dios, tú le puedes declarar: para Dios es posible. Por eso es que muchos de los que estamos aquí, Pastora Victoria, venga usted a orar por los pastores y apóstoles, pero hay muchos de los que estamos aquí que nadie nos puede confundir, porque tú eres la evidencia más grande que tú mismo tienes del cambio que Dios hizo en tu vida. Nadie te puede, decían en mi campo, y ves, decían, nadie te puede meter las cabras en el corral, porque tú, aleluya, tú tienes la experiencia de lo que Dios hizo. Nadie te puede decir que Dios no sana, porque a ti Dios te sanó. Nadie te puede decir que no puedes salir de una depresión, porque Dios te sacó de una depresión. Nadie te puede decir que Dios no puede libertar a un adicto, porque alguien, dígame, te sacó de la droga. Yo no sé si usted está aquí en esta hora y puede decir: yo soy una evidencia de lo que Dios hizo. Nadie, dile que está a tu lado, nadie te puede confundir. Dile: nadie te puede confundir. Y dile: tú eres la evidencia de Dios, de lo que Él es capaz de hacer en alguien. Aleluya. Tú eres el testimonio de vida para otro, hermano. En ti está lo que... Oh, gloria. Pastora, venga por acá, venga por acá. Y oren por los apóstoles, oren por los pastores. Dicho sea de paso, excusamos a nuestros apóstoles, Wanda Rolón, Pablo Ortega. Ellos están en asuntos igualmente importantes esta noche. Les vamos a cubrir. Igualmente a la pastoral. Ya están con nosotros ya nuevamente. Así que nos corresponde a nosotros siempre orar por los apóstoles y pastores de esta casa, Wanda Rolón y Pablo Ortega, por el equipo pastoral, que Dios nos permite estar junto a ellos, por los pastores que están bajo cobertura y por toda la pastoral, en el nombre del Señor. Aleluya, sean más que bendecidos, iglesia, en el nombre del Señor. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están recargados de ese fin de semana poderoso, donde fuimos embriagados de la presencia del Espíritu Santo de Dios? Aleluya. Y hoy continúa esa presencia en este lugar. Y yo quiero que usted cierre sus ojitos y usted se una conmigo en el poder del acuerdo. Y vamos a orar por nuestros padres espirituales. Padre, te damos gracias. Gracias primeramente porque tú estás en este lugar. Gracias porque hoy nos diste la oportunidad de abrir nuestros ojos y ver una nueva misericordia en nuestras vidas. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. En esta hora te presentamos a nuestros apóstoles, a nuestros padres espirituales, Señor. Nuestra apóstol Wanda Rolón, nuestro apóstol Pablo Ortega, Señor. Padre, te pedimos tu bendición sobre sus vidas, sobre su familia, Padre. Seguimos orando y seguimos declarando, Señor, tu cobertura sobre ellos. Padre, hombre y mujer que escogiste para este tiempo, para impactar la vida de las naciones, para impactar la vida de cada uno de nosotros. Hombre y mujer ejemplar, Señor, de lo que es el reino de Dios, de lo que es el amor tuyo, Señor, a través de ellos. Te damos gracias por sus vidas. Te damos gracias, Señor, por lo que sigues haciendo a través de ellos como instrumentos para este tiempo, Padre. Declaramos sobre ellos salud, Señor, en todas las áreas de su vida, Padre. Cancelamos todo lo que el enemigo trate de hacer para impedir lo que tú has establecido para este tiempo a través de ellos, Señor. Declaramos salud emocional, salud física, salud mental en todas las áreas de su vida, Padre. Declaramos una bendición que sobre y abunde, Padre, sobre ellos. Señor, que el propósito que tú has colocado en ellos, Señor, se seguirá cumpliendo. Los cubrimos con la sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor, y declaramos que nada les podrá dañar, que nada podrá, Señor, alejarlos del propósito tuyo. Padre, incluimos su familia, Padre, sus hijos, sus nietos, sus padres, Señor. Los cubrimos de igual forma con la sangre de tu Hijo Jesucristo y declaramos, Padre, que los ángeles tuyos son su cobertura, son su retaguardia, Señor. A donde quiero que ellos vayan, Señor, tú estás con ellos, Señor. Su entrada y su salida, a donde quiera que tú los lleves, Padre, a todo lugar que pisen, tú les respaldas, Señor. Te damos gracias por su vida, Padre, en el nombre
nombre de Jesús. Y seguimos declarando una mayor revelación, una mayor unción sobre ellos, Señor, para que puedan seguir impartiendo al pueblo. Gracias porque cada idea, cada propósito que tú colocas en el corazón de ellos, Señor, obedecen, Padre, lo que tú les mandas a hacer. Y por eso vemos tu respaldo. Gracias por su vida, Señor. Te presentamos, Padre, también la pastoral de nuestro Puerto Rico, los pastores bajo cobertura, Señor. Te pedimos, Padre, que lo que recibieron este fin de semana pueda permanecer en ellos y puedan impartirlo a sus congregaciones, Señor. Declaramos la fuerza tuya sobre ellos, Padre, riquezas en todas las áreas, del norte, del sur, del este y del oeste, Señor. Abundancia, prosperidad, salud, Señor. Padre, que el propósito también en ellos se cumple, Padre, que sean hombres y mujeres establecidos con convicciones, Padre, relacionadas a tu palabra, que nada ni nadie los pueda mover, Señor, de lo que tú has hablado sobre ellos, Señor. Fuerzas nuevas para aquellos que están pasando momentos difíciles, Señor, aquellos que están probable desanimado. Yo oro, Padre, junto con este pueblo, para que seas tú impartiendo nueva fuerza sobre cada uno de ellos, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Padre. En el nombre de Jesús los cubrimos, Señor, con la sangre de tu Hijo Jesucristo, y te damos toda la gloria y toda la honra a ti. Y si usted lo cree conmigo, dice un fuerte: sean más que bendecidos. Por probar su fidelidad, es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramada, por probar
necesidad, hasta su vida derramar, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad. ¿Cuántos creen que eres fiel? Tan profunda y tan real en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda y tan real en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Tu fidelidad. Siéntalo en esta noche, hermano. Cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Oh, tu fidelidad, sí, Señor. Oh, tu fidelidad. Aleluya. Cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Fidelidad, fidelidad. Fidelidad, Tu fidelidad. Nunca falta. tan profunda, sí, Señor, aleluya, oh, tan real en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Una vez más, oh, Señor, fidelidad, su fidelidad, tan profunda y tan real en mi vida y caminar, me basta su ¿cuántos lo creen? Dilo con todo tu corazón. Dilo una vez más. Me basta su. Sí, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Nuestro Dios es fiel. Nuestro Dios es fiel. Hermano, y lo bonito de entre otras cosas, de la fidelidad de Dios es que es para siempre. Es en todo lugar. O sea, los hijos de Dios en China, en Europa, también experimentan la fidelidad de Dios. Y usted como hijo de Dios. ¿Hay hijos de Dios aquí en esta hora?
Estamos experimentando la fidelidad de Dios. Yo creo que si yo pregunto, voy uno a uno en esta noche, obvio, no nos daría el tiempo ni la oportunidad. Usted tendría muchos testimonios donde se evidencia la fidelidad de Dios. Pero hoy también se evidencia la fidelidad de Dios en su vida, hermano. Por eso estás aquí. Por eso puedes levantar tus manos. Por eso puedes abrir tu boca. Por eso a lo mejor a eso de las 5 o 6 de la tarde, más o menos, 6:15, puedo percibir que como que algo te dijo, no, quédate. Si tú estuviste bien, sábado, oh, gloria a Dios. Como que ahí acerté a la hora específica. Eso de las 6:15, algo te dijo, quédate. Si cumpliste, estuviste bien, el sábado hubo unción, te sumergiste. Pero otra voz del Espíritu te dijo, ves, porque hay más de Dios. Alguien da gloria a Dios. Vamos, llega porque hay algo más de Dios para nosotros. Hay algo más de Dios. Por eso quiero que haga un ejercicio en un minuto. Vaya, que está a su lado y dígale, qué bueno que llegaste a la casa de Dios, que venciste toda adversidad. Vamos, dígaselo con alegría. Qué bueno que llegaste a la casa de Dios. Qué bueno que llegaste. Vamos, declárelo. Yo veo gente que no ha hecho un movimiento. Si usted ve a alguien que no ha hecho un movimiento, muévase usted, vamos, y muévalo, estremezcale, dígale, qué bueno que llegaste a la casa del Señor. Qué bueno que, oh, gloria a Dios. Vamos, que venciste el cansancio, que venciste el sueño. Hay algunos que se tuvieron que echar un galón de agua en la cara. Gloria a Dios, levantarte y decir, yo voy para la casa porque hay algo más de Dios. Esto no se acabó ayer, esto empezó en el, aleluya, esto sigue. Nos hablaron de un manantial, nos hablaron de algo, de aguas que corren, que fluyen, gloria a Dios. Por eso estamos gozosos en esta noche. Y de momento empezamos ahí como que ¿qué hacemos? Pero poco a poco Dios te va dando la fuerza y la fortaleza. Hermano, un minuto en la presencia del Señor. Un minuto en la presencia del Señor te cambia toda una vida completa. Un minuto en la presencia del Señor puede cambiar toda una nación completa. Un minuto en la presencia del Señor hace la diferencia en tus hijos en esta noche. Diga gloria a Dios. Un minuto, oh, gloria a Dios. Un tiempo, yo estoy diciendo un minuto por decir tiempo, pero un tiempo en la presencia del Señor te va a cambiar todo, hermano. Te va a cambiar la manera que estás enfrentando la adversidad. Ese diagnóstico que se le ocurrió darte en esta semana o la semana pasada o en 2 semanas, ese diagnóstico, aleluya, Dios tiene el poder de cambiarlo. Y hay testimonio. ¿Alguien lo cree conmigo? Cambian los diagnósticos en esta hora. Llamamos a cambio a los diagnósticos en el nombre de Jesús. Hay un nombre que es sobre todo nombre, que cambia familias, que cambia barriadas, que cambia residenciales, que cambia urbanizaciones, que cambia ciudades completas. Habrá alguien aquí que lo creo conmigo que lo cambia. Puede cambiar una ciudad completa, un país completo. Por eso nunca nos cansamos de orar por nuestro país, por nuestra patria, por la isla del Cordero. Gloria a Dios por lo que se profetizó en nuestro escudo. Seguimos siendo especial tesoro para Dios. Y por eso usted está aquí, ahí, diciendo, Señor, yo quiero más de ti. Diga conmigo, quiero más de Dios. No, pero diga, quiero más de Dios. Aleluya. Y ven por aquí, ven. Aleluya. Y después se prepara Olga. Porque vamos a hacer estas 2 oraciones corriditas. Y ve, tú vas a orar por tu área que Dios te ha dado en las manos de misiones. Lo que Dios ponga en tu corazón, los que ya están en diferentes lugares, que Dios trabaje con ellos. Y que también Dios, que ya ha dicho que va a enviar obreros, porque la mies es poca. Más bien los obreros son pocos. Entonces tú vas a orar por eso. E inmediatamente Olga va a orar por la familia. Vas a incluir matrimonio, vas a incluir nuestros hijos, vas a incluir los nietos. Amén. En el nombre del Señor, nuestra hermana Ibel Francisco. Gloria a Dios. La palabra, para yo poder orar en este momento, solamente tengo que citar 2 versículos. Su palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Si usted no se sabe ningún versículo, con que usted se sepa ese, usted vive. Clama a mí y yo te responderé.
Es una línea 24/7 con el Padre. Hay una respuesta constante con Dios. Y en su palabra dice: por tanto, id a todas las naciones y predicad el evangelio a toda criatura. A toda criatura. En esta casa se ha declarado palabra de avivamiento, pero se ha declarado también, se ha traído a memoria que de Puerto Rico salieron pastores, evangelistas, misioneros, profetas, adoradores, apóstoles, que incurrieron en todas las naciones, y hoy día hay cosecha a causa de esa siembra. Y nuestro apóstol estuvo hablando de la siembra y cosecha, y es muy bonito haber sembrado y estar cosechando, pero hay que seguir sembrando, hay que seguir sembrando, hay que seguir yendo a estos lugares a pregonar el evangelio, porque todavía hay gente que no conoce a Jesús. Todavía hay lugares donde jamás le han hablado del sacrificio de la cruz del Calvario. Todavía hay tribus, todavía hay lugares donde no conocen que hay un amor perfecto, que hay un amor puro, que hay un amor real, y sobre todo que hay una salvación para vida eterna. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora vemos más de 2 en acuerdo y sabemos que tú estás presente. En esta hora, Dios del cielo y Padre eterno, clamamos, Señor, clamamos, Padre, para que la siembra sea al 100%, para que no nos cansemos de cegar, para que no nos cansemos de dispersar el evangelio, para que no nos cansemos de llevar las buenas nuevas de salvación. Padre, quizás algunos no pueden llegar físicamente, pero pueden aportar para que se abran las puertas, para poder llegar a esos lugares desconocidos, para poder llegar a lugares donde falta sembrar la semilla de salvación. Padre, te pedimos por aquellos que ya están en estos lugares, Señor. Te pedimos por aquellos que ya están en lugares donde es necesaria la palabra. Te pedimos, Dios del cielo, para que tu favor y tu gracia los cubra de mañana, de tarde y de noche, para que en todo tiempo las puertas del evangelio sean expandidas, para que el caminar y el fluir de tu Santo Espíritu alcance todas las naciones, porque queremos tu regreso, Jesús. Y tu palabra dice que hasta que este evangelio no sea predicado a toda criatura, tú no vuelves, Señor. Y nosotros queremos que tú vuelvas, Padre. Haznos diligentes, Señor. Haznos obreros diligentes. Haznos obreros capaces de pregonar el evangelio a toda criatura, en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Padre, de poder sembrar semilla para que el evangelio sea esparcido a través de los medios de comunicación, a través de misioneros, Padre, que podamos llegar a los confines de la tierra, Padre, a través de nuestros apóstoles que han sido encomendados a abrir camino en otros lugares, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, aquí hay un pueblo creyendo en la multiplicación, en la siembra y en la cosecha de las almas, Señor. Creemos, Padre, fielmente a tu palabra. Creemos que tú lo harás, Señor. Creemos, Señor del cielo y Padre eterno, que en tu nombre está hecho. Declaramos salvación y milagro. Declaramos este tiempo de avivamiento que se ha declarado sobre Puerto Rico. No solo para Puerto Rico, sino para cada nación donde el evangelio es predicado, donde tu palabra es sembrada, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Mira esos lugares que están en conflicto, Señor. Padre, no nos hagas indiferentes al dolor de nuestros hermanos a la distancia. Padre, mira esos lugares, Señor, donde a veces solo nos ocupamos si la gasolina sube o no sube. Padre, ahí hay vidas que están siendo torturadas y mutiladas. Padre, vidas que han creído en ti. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, tu protección divina sobre estos lugares que están en conflicto. Padre, para que tu paz que sobrepasa todo entendimiento, sea la que llegue en esos lugares. Toma control de la atmósfera. Torna la atmósfera, Señor, a tu favor. Torna la atmósfera a tu favor en estos lugares donde han querido traer guerra y confusión, donde han querido establecer el comunismo. Padre, declaramos tu palabra viva a través de las calles, a través de evangelistas, misioneros, apóstoles, profetas, pastores y maestros que establecen el reino de Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús,
Clamamos no solo por Puerto Rico, sino por el mundo entero, porque tu paz sea la que reine y gobierne sobre cada uno de nuestros países. Y si usted lo cree conmigo, grite un fuerte amén al cielo, grite un fuerte amén al cielo, en el nombre de Jesús. Vamos, sigue adorando a nuestra hermana evangelista Olga Miranda. Gloria a Dios. Orar por la familia. Vamos a orar por la familia, pero esta es la palabra que yo voy a declarar, ¿verdad? Sobre cada familia que nos está escuchando, que nos están viendo. Y es el Salmo 63, unos versículos. Dice: oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos buscándolo. Mi alma tiene sed de ti. Bueno, todos estamos más sedientos ahora. Estábamos sedientos, pero ahora estamos más sedientos. Amén. Tú que nos escuchas, tú que nos ves, abre tu corazón y permite que esta intercesión llegue en el común acuerdo en tu hogar, para tu familia, para tus hijos, para tus nietos, para tus cónyuges. Dice: esta tierra es reseca y agotada, donde no hay agua. Te he visto en tu santuario y te he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. Cuánto te alabo, te alabaré mientras viva. A ti levantaré mis manos en oración, que es lo que estamos haciendo ahora. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. Ahí donde tú estás, en medio de tu situación, de tu hogar, de tu familia, tal vez de tus hijos, tal vez de tu cónyuge, que no llega de la manera que a ti te gustaría que llegara. Empieza a creer en esta palabra, empieza a alabar al Señor ahí donde tú estás, ahí, porque se rompen las cadenas, se pudren los yugos a causa de la unción. Y cuando hay adoración de corazón, cuando tú te humillas de corazón, ¿sabes qué? No va a tardar la respuesta en tu casa, no va a tardar la respuesta en tu familia, no va a tardar la respuesta en tu matrimonio. Padre, en esta hora, Señor, según tu palabra, me exhorta y nos exhorta a alabarte, a bendecirte, Padre. En esta hora, en el común acuerdo, habemos más de uno, habemos más de dos. Aquí hay un escuadrón de oración. Esto es un escuadrón de oración, y Dios se mueve a través de estos medios de comunicación, y llega a tu hogar, y llega a tu familia, y llega a tu matrimonio. No está perdido, no pierda la esperanza. ¿Sabe por qué? Porque el que prometió cumple, porque no es hombre, y como no es hombre, cumple. Tal vez la infidelidad te ha tocado en tu casa. No sé por qué digo esto, pero tal vez la fidelidad llegó a tu hogar. Pero ¿sabes qué? Hay uno que perdona. Pídele al Señor que ponga perdón en tu corazón. ¿Sabes qué? No importa lo que diga el hombre, Dios tiene la última palabra en tu casa, en tu familia, con tu hijo perdido, con tus nietos. Dios tiene la última palabra. Y desde esta plataforma enviamos las saetas de salvación, enviamos las saetas de liberación, enviamos las saetas de sanidad en esta hora, en el común acuerdo. Padre, arrópalos con tu amor. Las familias que están divididas, que hay discordia, quita toda discordia. Oh, Sharabakaya, quita la discordia, quita la discordia. Oh, quita la incomprensión, quita la falta de amor. Pon perdón en los hogares, por las familias que estamos intercediendo. Levanta tu voz, intercedemos por la familia, intercedemos por los hogares, intercedemos por los matrimonios. Oh Padre, visítalos ahí. Hay perdón, hay sanidad, hay milagros. Todo no está perdido, mujer que me escucha. Tu matrimonio no está perdido. Tal vez está en un proceso, tal vez hay una situación. No nos podemos tapar los ojos, pero hay uno, como decían los que predicaban este fin de semana. Yo conozco uno que no ha perdido ni una batalla. Uno que sana, que liberta, que perdona, que restaura los matrimonios, que restaura los hogares. No importa lo que haya pasado, hay uno que tiene el poder. Solamente dale la oportunidad. Es el mejor psiquiatra, el mejor psicólogo, el mejor médico, el mejor abogado. Se llama Jesús. Ábrele tu corazón y permite que llegue a tu familia. Bendiciones. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Fuerte, dale ese aplauso al Señor. Queremos ahorita orar
en las redes sociales, toma asiento unos minutos, en las redes sociales han estado escribiendo amigos y hermanos por oración por sus hijos, nietos, por la familia, por salvación. Hay un número a llamar, los que están todavía conectados, 787-730-5880, y alguien está ahí disponible para escucharle, tomar tus datos y poder incluirte, porque siempre en esta casa y en nuestros apóstoles hay un alto nivel de compromiso de poder orar por los demás. Así que 787-730-5880, o puedes seguir escribiendo ahí en el área de comentarios por tu familia, por el país donde nos estás viendo. Hay un milagro para ti en esta noche, en el nombre de Jesús. ¿Alguien le da un aplauso al Señor esta noche fuerte? Realmente la experiencia de este fin de semana, decía yo al principio, han seguido llegando los hermanos, decía al principio que si usted está aquí después de un fin de semana como el que pasamos desde viernes, sábado y domingo, y usted está aquí, usted es un hambriento de la presencia del Señor. Usted tiene hambre del Señor. En Maya dice. Y estamos aquí contentos y cubrimos a los que por alguna razón no pudieron llegar, los que están, mucha gente conectada a través de Facebook Live, Apóstol Wanda Rolón, para que la presencia de Dios también te inunde y podamos ser sumergidos. Recuerde que esto no fue un tema para 3 días solamente, es un tema para tu vida completa que comenzó este fin de semana. Alguien podrá decir amén conmigo. No se acabó el cap ayer, no se acabó el tema ayer, no se acabó sumergido en su presencia ayer. Comenzamos este fin de semana y se extiende, alguien diga, se extiende por toda una vida, por toda una vida. Que los que nos siguen, las generaciones que están después de nosotros, nuestros hijos y nietos, también puedan declarar en algún momento: me quiero sumergir en la presencia que mi papá se sumergía cuando oraba. Gloria a Dios. Sé qué bendición, qué herencia podemos dejar a nuestros hijos y nietos. Que nuestros hijos digan: yo quiero el Dios que mi papá estuvo predicando por toda una... Alguien dice amén en esta noche. Que mi mamá pudo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Que podamos hacer esa declaración. Yo quiero, porque vamos a orar, párese si usted está enfermo, si viene, nos pidieron oración por Kevin, pastora, Kevin. Vamos a orar por él y por todas las peticiones. Vamos a tomar la canasta ahorita, pero quiero leer un verso, varios versos que están muy conocidos, son muy conocidos los que voy a leer. Está en 2 de Samuel, me parece que voy un poquito en estos minutos con la línea que hemos estado escuchando todos estos días. 2 de Samuel, si me pueden colaborar en las pantallas, capítulo 6, el verso 10 y el verso 11 solamente, el verso 10 y el verso 11, ahí está en el nombre del Señor, 2 de Samuel. Si me la pudieras colocar en la Reina Valera, sería excelente, gloria a Dios. Ahí. Así que dice la Biblia: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, pero la hizo llevar David a casa de Obed Edom. Verso 11, solo esos 2 versos voy a leer. Y estuvo el arca, pero de esto se han hecho coros, himnos, hemos predicado de esto. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom 3 meses, y bendijo Jehová solamente a Obed Edom. Espérate, hay alguien por acá que me está llamando la atención por acá. Bueno, yo leo ahí que dice: y bendijo Jehová a Obed Edom. Pero añade que la bendición de Dios no solamente fue para Obed, sino para toda su familia. Alguien puede decir gloria a Dios. O sea, que tú sepas en esta noche, y si lo sabes lo afirmamos, y si lo afirmaste lo podemos reafirmar, que cuando hay una bendición señalada de Dios para tu vida, tus hijos también van a recibir. Oh, gloria a Dios. Alguien lo está entendiendo por este lado. Cuando usted sabe, por eso es que tú te levantas toda la mañana con la convicción de que algo Dios va a hacer en tu vida y en los tuyos, porque cuando hay una bendición diseñada para tu vida, primero no hay
hay diablo, no hay demonios, no hay potestades, no hay huestes espirituales de las tinieblas que puedan interceptar lo que Dios ha declarado. Alguien levanta su mano por aquel lado. Yo lo declaro contigo, yo me pongo de acuerdo contigo. Hay una bendición de Dios señalada para ti. Hay un de repente de Dios. ¿Sabe algo? Cuando llegó el arca, y ve, escucha esto, cuando el arca llegó a la casa de Obed-Edom, él no lo sabía. El rey dio indicación: llévenla en esa casa. Cuando alguien abrió la puerta de Obed y le dijo: tengo un mensaje de parte del rey. Oh, gloria a Dios. Y es que el arca va a ser depositada en este lugar. Eso en mi barrio le decían un de repente de parte de Dios. Yo estoy declarando de repente de parte de Dios para ti y tu familia. ¿Habrá alguien que nos crea conmigo? Yo declaro que hoy se abre una puerta de repente. Yo declaro que hoy cambia un diagnóstico de repente. Yo declaro que alguien puede dar gloria a Dios. Alguien levanta su mano y diga: hoy es noche de repente de parte de Dios. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor. Obed dijo: bueno, pues metan el arca a la casa. Y dice la Biblia que Dios bendijo a Obed y bendijo toda su casa. Pero la idea que yo quiero en estos minutos, porque quiero tomar tiempo para orar por los que están enfermos también. Y si nos da un tiempo, hay un testimonio que quiero antes de orar por los enfermos que lo podamos dar. Dios desde el principio le quiso enseñar al pueblo que él era alcanzable. En otras palabras, Dios desde el principio quería enseñarnos y le enseñó al pueblo que Dios no era inalcanzable, sino que no estaba lejano, que estaba ahí, que le podías hablar, que podías contar con él. Y desde el principio fue así. Y ahora en el nuevo pacto, gloria a Dios, usted bíblicamente, usted tiene acceso al Padre Celestial. Oh, aleluya. Yo doy gloria a Dios por eso. Bueno, y Dios desde el principio quiso enseñarnos que Él no estaba lejano, Él no era alguien inalcanzable, sino que Dios era un Dios y sigue siendo un Dios omnipresente. Podía habitar en cualquier lugar, podía estar ahora mismo, está contigo, pero está con tus hijos también. Aleluya. Ahora mismo está en este lugar, pero está en el hospital sanando a alguien de cáncer. Gloria a Dios. Ahora mismo está en este lugar con su presencia, pero está con tus familiares dándole una palabra. Habrá alguien que lo quiera conmigo. Tu Dios no es un Dios lejano, es un Dios que está presente en tu vida. Por eso es importante días como este, temporadas como este, que usted y yo podamos tener la convicción y la revelación que aunque no veas nada, eso no significa que Dios no está. Que aunque no sientas nada, eso no significa que Dios está lejos. Dios sigue siendo, alguien lo está, oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Alguien lo sabe en esta hora. Dios está presente, Dios está a tu lado. Dios te está diciendo: estoy contigo como poderoso gigante. El infierno le envenena que tú sepas que Dios está presente, que Dios tiene poder, que Dios te da autoridad en esta noche. Dios es un Dios cercano y desde el principio Él nos ha querido enseñar. Por eso en aquel entonces, en el viejo pacto, hace una indicación, da una orden y le dice que prepararan un lugar o prepararan el arca que en adelante iba a representar la presencia de Dios. Y esa arca que, bueno, ahí estaban incluidos varios instrumentos que Dios también envió a que estuviera en ese lugar. Pero para resumir, esa arca que representaba la presencia de Dios fue lo que recibió Obed-Edom sin que nadie le pidiera permiso. Nadie le pidió permiso. Fue una orden del rey. Y la orden del rey no podía ser revocada, hermano. Por eso cuando tu rey y nuestro rey da una orden, no puede ser revocada. No ha nacido todavía un ser humano que pueda revocar una orden del rey de reyes y señores de señores. No ha nacido gobernante en la tierra que pueda revocar.
No hay senado ni cámara de representantes que le pueda poner void a lo que Dios dijo sobre, alguien diga amén, sobre tus hijos. No hay una ley que pueda contrarrestar lo que Dios dijo sobre ti. Hay alguien acá que pueda declarar conmigo: lo que el rey dijo, yo lo voy a ver. Lo que el rey dijo se va a cumplir. Lo que el rey dijo se va a manifestar. No ha nacido hombre, no ha nacido gobernante, no ha nacido demonio, no ha sido creado nada en la tierra que vaya por encima de una orden del rey. ¿Cuál rey? El rey de reyes y señor de señores. ¿Cuál rey? El que el salmista dijo: alzaos puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el rey. Será manso. El rey habló, el rey habló, el rey habló. El rey tiene una palabra de autoridad. Dile que está a tu lado: si el rey habló, espera que algo va a suceder. Obededón, abre la puerta que viene presencia de Dios para tu casa. Alguien levanta su mano, alguien está preparado. Alguien abre la puerta y dice que entre la hora. Espíritu Santo, ya nos vamos, seguimos el lunes. Yo me imagino la cara de Obed cuando le tocaron la puerta. Me imagino 4 hombres, no sé 5. Imagínense la historia. Aleluya. Y Obed había salido de un camp también. Estaba bien cansado ese día. Estaba, mire, dormitando ahí, descansando, diciendo y cantando. Pero la puerta se escuchaba más dura. ¿Sabe? Más duro. ¿Sabe por qué? Porque aquellos hombres tenían una orden del rey. Y así fuera a las 12 de la noche, así fuera a las 4 de la mañana, así fuera que estuviera durmiendo, así fuera que estuviera comiendo, Obed, suelta el plato que aquí viene. Oh, gloria a Dios. Hay cosas que hay que soltar para que puedas aprovechar el tiempo de Dios. Hay cosas que tuviste que soltar el viernes, soltaste cosas el sábado, dejaste de ganar dinero viernes y sábado, pero te llegó la gloria de Dios, te invadió el Espíritu de Dios, la gracia de Dios, la presencia. Oh, alguien está aquí que diga: yo quiero seguir sumergido en su presencia. Esa presencia fue la que cambió la familia, el entorno de Obed. Yo le digo algo más. Yo me imagino, Pastor Rafa, los hombres tocando y Obed ahí más o menos. Pero los vecinos del frente, sí, Obed tenía vecinos al frente, se levantaron, eran boricuas, abrieron la ventana. Aleluya, voy por acá, que aquí no están entendiendo, me voy por acá, aleluya. Los vecinos de Obed eran boricuas y levantaron y abrieron la ventana. Y vieron todo lo que estaba pasando. Pero estos vecinos entendieron lo que estaba ocurriendo. Dice que la Biblia que toda la casa de Obed fue bendecida. Pero yo me atrevo a decir con respeto a la revelación que tú has tenido, que todo el vecindario fue lleno de la gloria de Dios. Allí hubo vecinos que se reconciliaron. Allí hubo vecinos que se perdonaron. Allí hubo habrá alguien acá que dé gloria a Dios. Todo el entorno, la presencia de Dios es capaz de cambiar tu matrimonio, tu familia, tu vecindad, tu barrio, tu pueblo, tu país. Oh, gloria a Dios. Alguien vamos, levante su mano y diga: la presencia de Dios inunda mi vida, inunda Puerto Rico en esta noche. Necesito que alguien dé un grito de gloria, por favor. Necesito que alguien le diga que está a su lado: la presencia de Dios hace la diferencia. Dile a 3 personas, dile a 3: la presencia de Dios hace la diferencia. Cuando hay presencia de Dios, los que no se hablan se comienzan a hablar. Cuando hay presencia de Dios, los que necesitan perdonarse se perdona. Cuando hay presencia de Dios, el cielo se abre. Hoy yo veo que el cielo sigue abierto en la iglesia La Senda Antigua. Cielo, habrá alguien que diga: gloria a Dios. Cielos abiertos, cielos abiertos, cielos abiertos, cielos abiertos, cielos abiertos. Presencia de Dios.
Hoy tus vecinos van a ser cambiados. Te voy a profetizar, te lo voy a profetizar algo. Anótelo. En los próximos días, ese vecino que tú decías, ¿cuándo me lo gano? Ahora se va a acercar a ti y va a decir, algo estoy viendo en tu casa. El vecino escuche esto. Profetizo que tu vecino se te acerca y te dice, llévame a la iglesia que tú vas. Parece que algunos no conocen al vecino, por favor. La presencia de Dios era que tú hablaba yo ahorita la evidencia. Tu experiencia con Dios nadie te la puede quitar. Tu experiencia con Dios nadie la puede borrar, mi hermano. Lo que tú atravesaste es el valle de la sombra y de muerte. Y Dios te sacó de ese lugar. Nadie puede arrebatar esa experiencia de tu vida. Lo que Dios hizo en tu matrimonio, nadie puede venir con cuentos de camino, porque tú viviste una experiencia. A ti se te dio el diagnóstico y después se dijo negativo. Nadie te puede robar tu experiencia. Nadie te puede quitar la experiencia. Nadie te puede decir que Dios no hace milagros. Lo que Dios ha hecho contigo y está haciendo en tu vida es una evidencia irrefutable. Nadie puede venir con cuento, hermano. La experiencia fue tuya. Que alguien te diga que Dios no sana, para que tú le digas, a mí me sanó. Que alguien venga a decirte, Dios no puede transformar matrimonio. Yo le voy a decir, el mío fue transformado. El de mi papá fue transformado. Alguien diga gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. Cuando alguien te diga, tu Dios no provee, tú le vas a decir, mira, esta es la evidencia. Yo estaba así y Dios me ha puesto. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Tu experiencia con Dios se ha convertido en el grito más fuerte que tú tienes cuando el diablo te quiere hablar a tu mente. Porque la verdad es que el diablo está, usted sabe que usted y yo sabemos que el diablo está derrotado. Que cuando él pelea con nosotros, él mismo sabe que va a pelear, pero ya perdió. Eso es como si fuera un boxeador que va a entrar al ring y ya sabe que metiéndose al ring, las manos del otro se la van a levantar. Alguien da gloria a Dios. Así es tu enemigo, así es tu enemigo, así es tu enemigo. Él sabe que está derrotado, pero aún así logra engañar a muchos. Aún así, yo creo que aquí lo dije una vez, pero lo repito ahora. Él es como, no sé si usted se acuerda, cuando usted era más pequeño, que no era cristiano, y usted tuvo alguna guerrita con alguien, un amiguito, una amiguita. Y a él, Pastor Rafa, que tiraba puños hacia los barrecampos, le decían. Ese es a ver. Así es el diablo. Él comienza a tirar, a ver. No puede ser que el Pastor Rafa solo lo entendió. Él comienza a tirar barrecampo, a ver a quién toma en el camino, a ver quién está desconectado, a ver quién está durmiendo, a ver quién no está conectado con la presencia. Alguien diga gloria a Dios, gloria a Dios. Él está derrotado, no te dejes engañar. Tú tienes palabra de autoridad, tú tienes palabra del favor de Dios, tú tienes una palabra que Él no tiene, tú tienes algo que tu enemigo no tiene. Tú estás en un nuevo pacto, tú estás con la sangre de Cristo, tú tienes una, oh gloria a Dios, una promesa, una promesa, una promesa. Vamos a orar, póngase en pie, vamos a orar. Sí, no terminen porque no podemos. Hay que dejarlo hasta aquí porque... Aleluya, Alwin, te bendigo en el nombre del Señor. Pastor Rafa, si podemos buscar la cara estos momentitos, si me ayuda, por favor. Vamos a tomar estos segundos. Sí, por peticiones, pero igualmente, si de repente usted necesita la oración, vamos a tomar estos últimos minutos para orar. En esta casa sí se cree en la imposición de manos. En esta casa sí oramos por los enfermos. Así que aunque usted vaya a colocar su petición, igualmente si usted necesita la oración, venga, porque es el momento. Aquí hay líderes que podemos orar por usted. Y yo creo que corre todavía la unción que ha estado todo este fin de semana. Yo creo que los diagnósticos, hermanos, son reversados en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo creo que tu enfermedad hoy puede ser sana. Mientras usted pasa a las peticiones, rapidito, mi hermana Mari, tenemos que hacerlo en 2 minutos.
Gloria a Dios. En 2 minutos, mientras usted viene y coloca su petición, y oramos ahora para que la fe nuestra crezca. Mari, pasa por aquí rapidito. Tenemos que hacerlo bien cortito. En otra ocasión lo hacemos más. Quiero que digas lo que tenía y lo que el médico te dijo. Eso es lo que quiero que la gente sepa. Dios le bendiga, hermano. Seguimos en el gozo de este fin de semana. Digan amén. Ay, no sé yo. Digan amén. Muy bien. ¿Verdad? Hoy fui a mi neurólogo y yo fui diagnosticada hace como 16 años de una enfermedad que se llama esclerosis múltiple. Y mi hijo lleva diagnosticado con esa misma condición, se llama esclerosis múltiple, y no caminaba, y el Señor lo sanó. Dios, vamos, denle un ¿Lo aplauso al sanó? Señor. Pero hoy yo lo tengo aquí, después Oiga me esto. siguen en mis redes porque es rápido y breve. Hoy, después de este fin de semana glorioso, diga glorioso. Glorioso. No soy yo. Glorioso. ¿Sabe qué me dijo el doctor? Que mi hijo y yo, santo, ya estábamos curados. Aleluya. ¿Usted no entendió, Pastor Rafa? Pastor Rafa, curado. Gloria a Dios. Por eso. Curados de esclerosis múltiple. Mari, y me interesa, La gloria. antes de orar, me interesa que digas la pregunta que hizo el médico. Aleluya. Eso es lo que yo quiero que la gente vea y entienda al Dios que nosotros le servimos. El neurólogo, el doctor Chinea, me preguntó y me dijo, yo quiero que ella me diga qué es lo que está haciendo para que se curen los enfermos de esclerosis múltiple. Y yo les dije que eso lo hace solo Cristo Jesús. Amén. Vamos a dar un aplauso La al gloria Señor. es para Gracias, Dios. Mari. Dios Gracias. bendiga. ¿Cuántos se alegran por eso, hermano? La ciencia dijo, dígame cuál es el secreto. Y se le dijo, sigue siendo Cristo Jesús de Nazaret, en el nombre del Señor. ¿Habrá alguien acá que quiera aprovechar el momento? Vamos a orar por las peticiones. Pastor, póngalas aquí porque usted va a hacer la oración, por favor. Aleluya. Alguien que quiera venir al altar, quiero que el pastor Rafa haga esta oración por los enfermos. Yo sé que algo poderoso va a comenzar a ocurrir en esta hora. Cuando hay presencia de Dios, de verdad que todo comienza a transformarse para bien de los hijos de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Den un aplauso al Señor en esta noche, el pastor Rafa. Gloria a Dios. Si hay algún enfermo, pase. Si es que se quiere despedir de la pastillita. Porque hay gente que le coge amor a las benditas pastillitas. Yo sé lo que le estoy hablando con autoridad. En el nombre de Jesús, el Dios que sanó a mi hermana y a su hijo está aquí. Ese milagro se materializó en este lugar, en esta misma alfombra. Onsakima, acércate a la alfombra del altar. Vamos, en el nombre de Jesús. Hay ambiente, hay ambiente, hay ambiente, hay ambiente, hay ambiente. Moros, Cómara Bajayama. El pastor ministra por los enfermos mientras oramos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, hermano, yo necesito escuchar el clamor del pueblo. No me diga gloria a Dios ahora ni aleluya. Vamos, clame, 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 eso. En el nombre de Jesús venimos clamando. En el nombre de Jesús venimos orando. Eso. En el nombre de Jesús venimos con el poder que todo lo puede, creyendo a que cambian los diagnósticos, a que cambian los panoramas, a que cambian drásticamente a favor. Los vientos corren a favor tuyo hoy. ¿Alguien lo cree conmigo?
En el nombre de Jesús, cada papel que ha sido depositado aquí se convierte en una petición y sobre ellos ponemos las manos, creyendo al poder del acuerdo, que lo que dos, necesito a alguien, que lo que dos, necesito a uno, que borra manda, necesito a uno, que lo que onda lima, que lo que dos oraran, se pusieran de acuerdo. ¿Habrá alguien que se pone de acuerdo conmigo hoy? ¡Ajá! Él lo haría y en el nombre de Jesús comenzamos en un desatar de milagros, desatar de respuesta, desatar de liberación, desatar de gloria, desatar de salvación, desatar de libertad. Alguien tiene que decir: eso es mío y eso es para mí. Vamos, vamos, Junior, vamos. Alguien dice: eso es mío y eso es para mí en el nombre de Jesús. Grita conmigo: hecho está. No, mucho más duro, diga: hecho está. A su nombre, Junior, cantamos. Sí, Señor. Amén. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva. Todo es posible. Vamos, cántelo con fe, cántelo con fe. Estamos orando por los enfermos. Usted puede comunicarse al 730-5880. Somos el tabernáculo de alabanza y restauración, la senda antigua. Esto es un lugar en el que se adora a Dios, en el que se predica la palabra de extremo a extremo, en el que creemos a milagros y por eso se sustentan milagros, se sueltan milagros. Se restaura a la familia, se restaura al herido. Te invitamos a que te acerques corriendo a nuestra iglesia este miércoles a las 9 de la mañana o a las 7:30 de la noche. Te invitamos el viernes a las 8 de la noche. Te invitamos el domingo a las 10:30 de la mañana. Aquí hay un lugar para ti, para tu familia. Somos la senda antigua, un lugar de milagros que le ha traído a Dios. Alguien que diga gloria a Dios en esta hora. Oh, vamos, alabe, 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 alabe. Todo es posible. Vamos. Si puedes creer. Aleluya. Todo es posible si puedes creer. Se mueve la mano de Dios. Alabado al Señor, qué presencia poderosa. Sumergido. Aleluya, sumergido, sumergido. Él lo hizo. Él lo hizo en tus hijos. Él lo hizo, Él lo hizo. Prepárate para el de repente. Aleluya. Aleluya, aleluya. Todo es posible. Si podemos creer. Aquí hay un pueblo que le hemos creído a Dios. Se nos ha enseñado esta casa a creerle. Aunque no veas. Hubiera yo desmayado. Hubiera yo desmayado, dijo el salmista, Salmo 27. Si no creyese que veré la bondad de Jehová aquí en la tierra de los vivientes. Vamos a declarar esa palabra. Aleluya. Se mueve. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo hermoso. Todo es posible. Todo es posible. Podemos creer.
Nos preparamos para honrar a nuestro Dios, porque le creemos a Él, con nuestras ofrendas y diezmos y pactos. Este es un pueblo que sabe, hemos aprendido a darle a Dios. Así que te invito para que vengas y adores al Señor con tus ofrendas y tus diezmos en esta noche hermosa. Dios ha sido, cuente todo lo que Dios ha hecho por ti y lo que seguirá haciendo. En el nombre de Jesús declaramos que estas ofrendas las recibe nuestro Dios y las damos con alegría y con gozo en el nombre de Jesús. Venga y adore al Señor con sus diezmos y con sus ofrendas. Gracias, Espíritu de Dios, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias. El pueblo viene contento. Viene contento el pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Con gozo. Esa es la ecuación bíblica en el nombre del Señor. Aleluya. Cristo es la roca de poder. Escóndeme, 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 hasta que pase, oh Señor, la tempestad. Escóndeme, escóndeme con tu poder. Cristo es la roca de poder. Él calmará la tempestad. Tú eres Jesús, mi Salvador. Escóndeme, escóndeme. Cristo es la roca de poder. Escóndeme, 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 hasta que pase, oh Señor, la tempestad. Escóndeme, escóndeme con tu poder. Cristo es la roca de poder. Él calmará la tempestad. Tú eres Jesús, mi Salvador. Escóndeme, escóndeme. Cristo es la roca de poder. Escóndeme, 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 hasta que pase, oh Señor, la tempestad. Escóndeme, escóndeme con tu poder. Cristo es la roca de poder. Él calmará la tempestad. Tú eres Jesús, mi Salvador. Escóndeme, escóndeme. ¿Verdad? Pastora Marisol, que ya salió hoy, ahorita. Bueno, todavía sale a las 9:30, exacto, atrasaron el vuelito. Pero damos gloria a Dios por este fin de semana. Pero esto no es un asunto de un evento, esto se tiene que quedar. Esto ya se queda en nosotros, ¿verdad que sí? Así que estaba también con los caminantes que cumplen 6 años de haber empezado a caminar y han permanecido ese ministerio glorioso. Saluda a Alejandro, saluda a Lluvia, qué lindo verlos a ambos. Y felicitamos a Pastor Rafa, que cumple años hoy. Vamos a cantarle a Pastor Rafa y a Pastora Victoria. Happy baby to you. ¿Quién más? Estel. También. Ah, no, pues esto hay que celebrarlo después. Vamos todos, hacemos un bizcocho grande. Happy birthday. Alfredo. Yes. Happy birthday to you. Esto es multinacional. Mira la vela. Pastores y Happy birthday to you. feliz, feliz cumpleaños. Feliz en tu día, Amiguito, que Dios les bendiga, que reine la paz en sus vidas y que cumpla muchos más. No le decimos más nada, ¿verdad? Gracias, Jesús. Oramos por ellos, por Esther. Gracias por que eres un regalo del Señor, igual que ustedes. Gracias al Señor por cada uno.
Gracias a la iglesia, a la senda antigua, a los hermanos que nos han estado sintonizando durante estos 3 días. No quisimos dejarlos fuera y en medio de todo quisimos bendecirles. El pastor Freisen se fue enamorado del ministerio, de la casa, igual que Juan Carlos Harrigan, igual que Sammy. Son gente maravillosa del Señor, ¿verdad que sí? Que bueno, nos dejaron todo lo que tenían. Quiero agradecer a nuestro chef allí, gracias, lo amamos. A todos, hermanos, gracias. Verdaderamente estamos contentos. Oramos y nos despedimos cantando, ¿verdad? Algo bien feliz, alegre. Padre, bendecimos tu nombre y te damos las gracias por la pastora Victoria, por el pastor Rafa, por Esther y por todos los que cumplen años, Señor, aniversario. Estamos celebrando, Señor, quizás no es un cumpleaños, pero estamos celebrando la vida, estamos celebrando lo que tú has hecho en nuestras vidas este fin de semana, cómo tú has tenido esos detalles con nosotros. Gracias, Señor, gracias por cada pastor que pudo estar aquí expuesto a esa unción. Sabemos que eso va a traer, Señor, una multiplicación en su ministerio, que hay un antes y que hay un después. Gracias por los que ya han llamado, dándome testimonio, Señor, de todo lo que tú has hecho. Padre, renueva la fuerza de todos los servidores de la casa. Sabemos que fue un intenso fin de semana, pero igual de bendición. Así que yo te pido que tú renueves la fuerza de cada uno de los ministerios de la casa y que entendamos que este es el tiempo. No es que va a venir, es que ya llegó. El avivamiento ya es. Que nosotros podamos manifestar tu gloria. Aleluya, aleluya. Y que entendamos que el depósito ya está, que nos toca a nosotros, aleluya, impartir lo que hemos recibido, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, reba, shoka y alaba, anda la vasaya, sacando a los presos de sus cárceles. Gracias, Señor, porque tú eres fiel con esta isla, porque tú amas esta isla, por la palabra que tú has dado, Señor, sobre Puerto Rico. En el nombre de Jesús salimos de este lugar, pero no de tu presencia, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cristo es la peña de Oré que está brotando, Agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oré que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel. Lo amamos, qué lindo. Alma también todo mi ser. Cristo es la peña de Oré que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oré que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oré que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma también todo mi ser. Cristo es la peña de Oré que está brotando, agua de vida saludable para ti. El miércoles en la mañana va a estar el apóstol Cordero desde Cuba. No se pierdan esa experiencia. Y por la noche también van a estar, ya sea Yelena, los dos son una ametralladora. El domingo invitaron a la pastora Wanda, así que yo creo que ya va a predicar el domingo. Les amo y después Dios dice, amén.